Hola chicos, buenos días. Estamos aquí trabajando desde casa y bueno, en base a lo que he visto en la plataforma, algunos han resuelto los ejercicios, otros no, otros ya realizaron la autoevaluación. Entonces, la intención de este video es que podamos retomar los temas de la unidad 3, que es lenguajes y autómatas, y poder dar una explicación acerca de cómo se maneja los lenguajes y los autómatas dentro de su área, que es la computación, y sobre todo poder dar una explicación para que a ustedes les quede el tema más claro, y sobre todo para que ustedes puedan resolver los ejercicios más específicamente o más claramente. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta clase de lenguajes y autómatas, y el primer tema son lenguajes y alfabetos. Y bueno, ustedes ya están familiarizados con los grafos. Aquí tenemos dos grafos y podemos ver en los grafos que, si ustedes recordarán, podemos hacer ciclos hamiltonianos. Si ustedes también recuerdan, un ciclo hamiltoniano es aquel que recorre todos los vértices del grafo una sola vez. Y tiene que tener un inicio y un fin. Un ciclo, acuérdense, se define como el vértice de inicio tendría que ser el final. Y podemos observar que en este primer grafo podemos hacer un ciclo hamiltoniano sin ningún problema, recorriendo todos los vértices en cualquier camino, dirección, o podemos tener, si ustedes lo quieren ver así, más de un camino para realizar este ciclo. Bueno, ya me faltó recorrer el último. Pero en el segundo grafo no es posible, porque tendríamos que repetir alguno de los grafos. Podríamos hacer un ciclo entre estos tres nodos o estos tres nodos, pero no así uno que contenga a los 6 vértices. Bueno, este principio de los ciclos hamiltonianos lo podemos aplicar a precisamente los alfabetos y los lenguajes. Si ustedes recordarán, cuando hicieron su tarea de los lenguajes, pues tuvieron que conocer los conceptos de este tema. Lo que ustedes generalmente trabajan, pues, es con programas. Ustedes van a ser ingenieros en sistemas computacionales, así que están familiarizados con la programación. Y ustedes han entendido que cada programa tiene una codificación establecida. Esa codificación está basada en un conjunto de símbolos. Estos símbolos, este conjunto de símbolos que establece una codificación establecida, que ustedes conocerán como sintaxis, o en algunas ocasiones llegarán a establecer la semántica de esa codificación, tiene que estar dada por un alfabeto. Ese alfabeto, cuando nosotros hacemos una concatenación o una yuxtaposición de esos símbolos que están permitidos, pues se forman las palabras. Cuando nosotros tenemos ya un conjunto de palabras, pues entonces se define el lenguaje, que podemos llamarle lenguaje natural, lenguaje de programación para ustedes, o un lenguaje irregular, que va a ser básicamente nuestro tema. Entonces, retomando estos conceptos, tenemos que recordar que un alfabeto es un conjunto finito, que no tiene que ser vacío, de elementos que van a ser los símbolos permitidos. Por ejemplo, nuestro lenguaje natural, que es el español, pues tiene 27 símbolos que son de la A a la Z, y si queremos diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, bueno, pues entonces se duplica. Además de algunos otros símbolos, como pueden ser los números, operadores, llámense de relacional, aritmético, lógico. Y ya que tenemos definido el alfabeto, que es el conjunto de símbolos, entonces nosotros podemos empezar a formar palabras. La palabra simplemente va a ser una secuencia de letras yuxtapuestas, unidas, que tal vez tengan sentido o tal vez no tengan sentido. Si ustedes revisan sus lenguajes de programación, pues algunas de las palabras son tomadas del lenguaje natural inglés, pero generalmente, pues muchas de las que nosotros veremos aquí en los ejercicios, pues van a carecer a veces de sentido.
y simplemente son yuxtapuestos, una tras otra. Cuando la palabra es vacía, cuando no tiene ningún símbolo del alfabeto permitido, pues se va a representar con la letra griega lambda y su longitud será igual a 0. La longitud de una palabra pues va a ser igual al número de símbolos. Por ejemplo, la palabra programa tiene 8 símbolos y simplemente se representa como si representáramos el valor absoluto. Algo que tenemos que empezar a familiarizarnos es con la nomenclatura. El alfabeto se va a representar por la letra epsilon y va a ser un conjunto y aquí va a estar los símbolos permitidos. Todo el conjunto de símbolos permitidos, incluyendo la cadena vacía. El lenguaje se va a representar por la letra L mayúscula y como su definición lo dice, es un conjunto, entonces aquí va a estar, digamos ya, la gramática definida para ese lenguaje, que más adelante lo vamos a ir viendo. La longitud de las palabras dijimos que lo vamos a representar simplemente con una simbología de valor absoluto. La palabra en sí tiene una connotación, normalmente van a ser letras minúsculas y creo que con esto tenemos los conceptos básicos para entrar a este tema de alfabetos y lenguajes. El concepto alfabeto, que es el conjunto de finito, o sea, tiene que estar establecido de los símbolos permitidos. La concatenación, la yuxtaposición de cada uno de los símbolos o de varios símbolos va a formar una palabra y el conjunto de palabras definidas de acuerdo a una gramática que vamos a ver más adelante cómo se define, nos definirá el lenguaje. ¿De acuerdo? Aspecto que tenemos que ver antes de iniciar con los ejercicios son las propiedades dentro de los lenguajes y que quizá estas propiedades también las vean dentro de las expresiones de los lenguajes y de las palabras o algunos elementos que componen los lenguajes y las gramáticas. Y el primero es L a la más. Eso quiere decir que el lenguaje, la gramática, la palabra va a incluir el vacío, ya sea la cadena vacía o el símbolo vacío o el símbolo de fin, de que ya se acaba toda la secuencia, según lo definamos en cualquiera de las áreas. Esta no incluye el vacío. L a la asterisco, que otros autores la definen como la cerradura de Kleene, sí va a incluir la cadena vacía, el símbolo vacío, el símbolo de fin de cadena, lo que ustedes determinen como vacío. Dentro de las gramáticas, de las palabras, de los lenguajes, se puede dar la unión de ellos o la concatenación. Ustedes están más familiarizados con este término de concatenación, que simplemente es una yuxtaposición de algo después de lo que antes se definió. Y la última propiedad que tenemos es L a la N, o alfabeto a la N, o gramática a la N, y que simplemente nos va a definir la longitud del lenguaje o de la palabra permitida dentro de los lenguajes. Entonces, estas son las 5 propiedades principales que ustedes van a estar viendo a lo largo de esta clase, a lo largo de este tema, y que lo vamos a estar manejando. Algunas quizá no las utilicemos, como es la concatenación o la unión, pero la cerradura de Kleene, el que no incluye el vacío y la longitud, sí las vamos a ver en cuestión de alfabetos, de generación de cadenas. Y bueno, pues ya casi estamos por comenzar con los ejercicios. Continuando con el tema, dentro de los lenguajes tenemos 2 tipos de lenguajes. El primero son los lenguajes naturales, que podemos considerar ahí todos los lenguajes a través de los cuales se comunica la humanidad: el español, el francés, portugués, todos están ahí contenidos. Y los lenguajes formales, que ya prácticamente tienen que tener una sintaxis y una semántica bien definida y que nos van a servir para comunicarnos con las computadoras. Los lenguajes naturales tienen 3 características específicas y por los cuales nosotros no vamos a tratar en
en este tema la primera es que tiene reglas muy complejas y ustedes lo pueden ver a través de nuestro país. Tenemos diversos modismos desde el suroeste al noroeste, pasando por el centro. Muchas veces las personas nos expresamos de manera diferente tratando de decir cosas similares o tenemos lo que se les llama modismos. Entonces sus reglas son muy complejas, por lo que también lo hace difícil de caracterizarlo por completo. Hay personas extranjeras que expresan que el lenguaje español, específicamente el mexicano, es el más difícil de aprender. Sin embargo, la ventaja que tenemos con los lenguajes naturales es que especifican las reglas de construcción para los lenguajes formales. Entonces, repitiendo lo que hace rato les comenté, muchos de los lenguajes formales de programación utilizan palabras reservadas, específicamente, pues la mayoría están en el idioma inglés, en el lenguaje natural inglés. Entonces, estos son los dos tipos de lenguajes, los lenguajes naturales, los lenguajes formales. Y tenemos la necesidad de definir una gramática. La gramática la vamos a ver como una estructura de frases. Y la gramática se compone de 4 elementos. El primer elemento que tenemos es el conjunto N. Debe de ser un conjunto finito, o sea, delimitado, y que va a contener los símbolos no terminales. También tenemos que tener un conjunto T, también finito, que va a contener los símbolos terminales. Y obviamente la intersección entre ambos conjuntos debe de ser vacía. Nuestro tercer elemento es el conjunto P, que va a ser un subconjunto de producciones o de reglas que nosotros vamos a establecer de cómo vamos a estar generando con ese conjunto de símbolos esas palabras, cómo va a estar definida esa yuxtaposición, esa concatenación de cada uno de los símbolos permitidos para poder formar las palabras permitidas, obviamente, en un lenguaje formal, que a veces podremos entenderlo o a veces no lo podremos entender. Y finalmente, un conjunto S, algunos otros autores le llaman delta minúscula, y que va a ser el símbolo inicial, o sea, del cual nosotros vamos a partir para empezar a generar este subconjunto de producciones. Y se les llama símbolo inicial, o algunos autores también les llaman metanoción. Y este símbolo del cual nosotros partamos, pues va a tener que pertenecer al conjunto de símbolos no terminales. Así, nuestra gramática es una cuádrupla de 4 elementos, que son el conjunto de símbolos no terminales, el conjunto de símbolos terminales, el subconjunto de reglas de producciones y el símbolo inicial. Dentro de las gramáticas tenemos 3 tipos de gramáticas. El tipo 1 les conoce como sensibles al contexto, y esta es la forma en que se va a hacer las producciones. ¿Se acuerdan de ese conjunto P de reglas que van a estar establecidas? Es la producción de la izquierda y la producción de la derecha. Generalmente es como si nosotros hiciéramos una asignación. Así lo manejamos en programación. Entonces, todas las reglas P van a tener esta forma, algo en la parte derecha que produce otra cosa. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, varias simbologías. Por ejemplo, aquí me faltó beta. Tenemos una A minúscula, una A mayúscula, una beta mayúscula, una delta minúscula, y todos estos símbolos, por ejemplo, todos los símbolos griegos que aparecen aquí pertenecen tanto a los símbolos terminales como a los no terminales, pero este conjunto no incluye el vacío. ¿Por qué? Porque no está definido como símbolo, y la A mayúscula va a estar incluida dentro de los símbolos no terminales. La otra gramática es la tipo 2, la que es libre del contexto, donde un no terminal produce ya sea un terminal o un no terminal, porque va a pertenecer a la unión de esos conjuntos, recordando que no incluye el vacío. Y el último tipo de la gramática, que es el tipo 3,
que se conocen como gramáticas de tipo regular, que son las que nosotros vamos a estar enfocándonos, tiene producciones de este tipo. Por ejemplo, un mismo símbolo no terminal puede tener diversas producciones. Nosotros lo vamos a escribir así: el símbolo no terminal que puede producir una A o una AB, o un símbolo o una cadena vacía. Entonces, aquí podemos observar otro aspecto de las gramáticas. Generalmente, los símbolos no terminales, el conjunto de no terminales va a estar compuesto por mayúsculas. Así la vamos a poder diferenciar de los símbolos terminales. Y el conjunto de los símbolos terminales, pues generalmente van a ser símbolos ya específicos como un más, un menos o un número, pero si hablamos de letras, generalmente van a estar compuestos por letras minúsculas. Entonces, ya vamos aprendiendo un poquito más de las gramáticas. Los símbolos no terminales van a estar definidos generalmente como letras mayúsculas, y los terminales, ya sea el símbolo directamente, como puede ser un más, un por, un número, o con letras minúsculas. Las reglas, el conjunto de reglas, pues va a estar definido por generalmente puede ser, como nos vamos a enfocar a los regulares, pues va a ser un no terminal que produce ya sea no terminales seguido de terminales o simplemente terminales. No vamos a estar viendo estas que incluye terminales y no terminales, o esta que incluye solamente una producción, sino que un mismo símbolo puede tomar diferentes valores. Y eso nos va a ayudar mucho para cuando nosotros entremos al tema de las máquinas de estado finito. Este es un ejemplo muy sencillo. Tenemos definido un alfabeto donde solamente tenemos 3 símbolos, A, B y C. Acordémonos que aquí la cadena vacía o el vacío se representa con lambda. Entonces, utilizando las propiedades anteriores, pero aquí dentro del alfabeto y de las cadenas que vamos a generar, podemos escribir, por ejemplo, el alfabeto de cadenas que contengan 3 elementos de los símbolos solamente, y podemos generar diversas cadenas como ABC, BCA, BBA, CBB, etcétera, todas las que tengan longitud de 3. Por ejemplo, esta que es la que no incluye el vacío, podemos tener cualquier infinidad de cadenas, incluso aquellas que estén mucho más grandes que la que habíamos definido anterior. Podemos generar cualquier longitud de cadenas ahí, están permitidas, pero recordémonos que por tener el más no incluye la cadena vacía. Aquí está, por ejemplo, la cerradura de Kleene, y pues se recomienda que principalmente comencemos con el símbolo de la cadena vacía, y de ahí ya podemos generar cualquier cadena de cualquier longitud. Podemos tener cualquier cadena. Aquí no hemos especificado reglas, así que podemos hacer cualquier cadena que deseemos. Este es un simple ejemplo nada más para representar el uso o la aplicación de las propiedades. No tengo 2 conjuntos de símbolos para hacer la unión o la concatenación, sino estas van a ser principalmente las que vamos a estar utilizando. Así que enseguida les hago otro ejemplo ya con reglas para empezar a meternos con las gramáticas. Bueno, entonces estamos casi listos ya para nuestro primer ejercicio. Vamos a tratar de identificar cuáles pueden ser las cadenas que se pueden generar a través de esta expresión regular. Aquí puedo observar, por ejemplo, que mi alfabeto, que recuerden se define por el símbolo epsilon, solamente son 2 símbolos, el 1 y el 0, o el 0 y el 1, como lo quieran ver. Y esta va a ser mi expresión, quiere decir que esta va a ser mi posible cadena. Sin embargo, tengo elementos que me definen
aspectos del lenguaje o aspectos que están permitidos para generar dichas cadenas. Entonces, lo que yo tengo que aprender a leer es precisamente todos estos símbolos. Aquí yo tengo un símbolo que es un símbolo del alfabeto y que está permitido y que podemos considerarlo como un símbolo que ya está establecido y simplemente lo que tengo que hacer es tomarlo. Eso quiere decir que todas mis cadenas que yo pueda generar van a empezar con un 0. ¿Cuántas quiera generar? No lo sé, pero siempre va a ir un 0. Después tenemos esta expresión encerrada entre paréntesis y que es importante notar que aquí tiene un asterisco. Si ustedes recuerdan, de acuerdo a la cerradura de Kleene, ese asterisco me indica que yo puedo incluir la cadena vacía. Eso quiere decir que mi alfabeto cambia. Mi alfabeto debe de incluir también la cadena vacía. Y aquí tenemos un operador. Ese operador, esa rayita, significa un O. Quiere decir que yo puedo tomar un 0 o un 1, o puedo tomar la cadena vacía. Entonces, si yo tomo la cadena vacía, esto se transforma a una cadena vacía. Y finalmente tengo un 0. Eso quiere decir que mi primer cadena o mi cadena básica o mi cadena mínima que yo puedo generar con esta expresión son 2 ceros seguidos. Ahora, ¿qué pasa si yo elijo un 0? Bueno, pues simplemente elijo el 0. ¿Y seguido de quién? De otro 0. Quiere decir que mi segunda posible cadena son 3 ceros. ¿O qué pasa si yo elijo un 1? Pues va al final. Mi tercer cadena posible es 0, 1, 0. Pero este asterisco también me indica que yo puedo estar colocando cualquier cantidad de ellos y estar cambiando porque me está diciendo que puedo elegir el 0 o el 1. Eso quiere decir que inicialmente mi cadena tiene que comenzar con un 0 y terminar con un 0. Pero aquí en medio yo puedo elegir un 0 o, o cualquier cantidad de ceros. Puede ser toda esta cantidad o puedo elegir cualquier cantidad de unos. ¿Sí? Hasta ahorita lo vamos a dejar hasta ahí por la condición que tenemos que dice o elijo un 0 o elijo un 1. ¿Cuántos? Los que yo quiera. Y ya conforme vayamos entrando a las máquinas de estados finitos, vamos a ver que esto puede cambiar. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí simplemente hay que poner atención a los paréntesis de agrupación, identificar bien hasta dónde están agrupados, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos otra anotación de otro autor, que es simplemente la cadena vacía. Yo lo puedo sustituir por lambda y no hay ningún problema. Entonces, de acuerdo a esto, lo que yo estoy viendo es que puedo elegir la cadena vacía o el 0. Si yo elijo la cadena vacía, después me dice que puedo tener cualquier cantidad de unos, incluyendo obviamente la cadena vacía, y todo esto puedo incluir la cadena vacía. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí tomo la cadena vacía? ¿Y qué pasa si esto lo repito 0 veces? Entonces, como consecuencia, lo que yo generé fue la cadena vacía. Pero ¿qué pasa si yo elijo un 0? Y aquí mi primera opción solamente tiene dos valores, la cadena vacía o el 0. ¿Seguida de qué? De cualquier cantidad de unos, llámese vacío o cualquier cantidad de unos. ¿De acuerdo? Y hasta aquí vamos cubriendo hasta esta agrupación. Pero dice, ¿qué pasa si eso lo repites muchas veces? Entonces, quiere decir que si yo generé la cadena 0, 1, lo puedo estar repitiendo ¿cuántas veces? Las veces que yo quiera. Por esta última cerradura que está ahí. Entonces, la cadena que yo genere dentro de esos paréntesis de este que está al final, es la cadena que yo voy a poder estar repitiendo.
Y aquí puede ir cualquier cantidad, dijimos, de unos. Entonces, así estarían tentativamente nuestras cadenas de acuerdo a esta expresión regular. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí ya está definido, por ejemplo, el lenguaje. Y está definiendo cadenas de 0, 1 solamente. ¿Cuántas veces? N, donde N es mayor o igual a 0, seguida de un 1, seguido de una cadena de 1, 0. ¿Cuántas veces? N, y que finaliza con un 1. Entonces, si yo tomo igual N igual a 0, quiere decir que esta cadena no se escribe, simplemente se pasan los símbolos que están, digámoslo así, de manera obligatoria. Entonces, esto quiere decir que mi cadena mínima es 1, 1. ¿Qué pasa si N es igual a 1? Bueno, pues entonces yo voy a tener 0, 1, seguido de este 1 que está obligatorio, 1, 0, y este último 1 que está de manera obligatoria. Si N fuera igual a 2, pues simplemente repito la cadena. ¿Cuántas veces? 2 veces. Este 1 va obligatorio. Este se repite 2 veces, porque N es igual a 2. Y este 1 que está de manera obligatoria. Y así sucesivamente. Entonces, no importa dónde lo veamos, dónde veamos todas esas propiedades, de que vimos con los lenguajes. Entonces, falta hacer un ejercicio donde nos incluye el vacío, o L a la N, o L asterisco. No importa dónde lo veamos, si sea en una expresión de un lenguaje, una cadena, o dentro de un lenguaje, o dentro de cualquier expresión de alguna gramática. Entonces, hasta aquí, espero que vayamos bien. Vamos a un ejemplo con el más. Acuérdense que el más no incluye el vacío. No incluye el vacío, pero el asterisco sí lo incluye. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, quiere decir que no puedo poner o dejar de poner la letra A. Forzosamente tiene que ir una A. O pueden ir 2 A's, o pueden ir 3 A's, o la cantidad que tú desees colocar de A's inicialmente. Hasta aquí vamos con esta primera parte, que es la A, atendiendo esta cerradura que no debe de incluir el vacío, forzosamente debe de ir 1. Ahora, ¿qué pasa con esto? Con esto que está afectado por ese más. Quiere decir que al menos debe de ir una vez esta expresión. Y esta expresión incluye una B, forzosamente. ¿Por qué? Porque no hay nada que la esté delimitando. No hay un más, no hay un asterisco, no hay una N. Entonces, forzosamente tiene que ir una B. La A, sin embargo, sí está afectada por el asterisco. Entonces, la A puede no ir, o puede ir una vez, o puede ir 2 veces, o puede ir 3 veces. Ahora, esto fue al menos una vez. Eso quiere decir que esto puede estar así: AB, ABA, ABAA, ABAA, o cualquier cantidad, dijimos, de A's. Pero, ¿qué pasa con este más? Dice que al menos una vez debe de estar. Eso quiere decir que esta cadena que yo genere dentro de este paréntesis se puede repetir. ¿Cuántas veces? Puede ser al menos una, o puede ser 2 veces, o puede ser 3 veces. Esto es solamente para la B. O esta cadena que yo generé, vea que puede ir una vez, o que puede ir 2 veces, o que puede ir 3 veces, o la cantidad que yo desee. O esta otra cadena, una vez, o 2 veces, o cualquier cantidad. Acuérdense, esta A iría al inicio. Espero que hasta aquí vayamos bien con estas simbologías.